Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Un cordial saludo, bienvenidos a su clase sobre la temática de ácidos carboxílicos. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier solicitud, recuerde a través de micrófono abierto o el chat. Estaremos muy pendientes de ellas y con gusto las vamos a resolver. Bien, los ácidos carboxílicos desde la nomenclatura y también desde su uso en las áreas de la salud, en muchos campos o componentes, es de aquellos grupos funcionales que es bastante amplia su utilización, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos acá, como primera medida, mostrarles a ustedes que este es el grupo funcional. Se llama el grupo carboxilo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un carbono, observe, que tiene un doble enlace con el oxígeno, que perfectamente usted puede decir que es carbonilo, pero mire lo que hay al lado. Ojo, siempre debemos mirar el enlace que esté o que tenga este carbono, que podríamos decir es el carbono más importante. Entonces, mire, tiene un OH y tiene un carbonilo, pero como tiene esos dos componentes en el mismo carbono, se va a denominar carboxilo. Míralo acá, es un grupo carboxilo. Desde la nomenclatura es aquellos de los más importantes. Es decir, que en el 90% de los casos en el que esté presente, le dará el nombre a la cadena. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miremos acá. Tenemos este grupo funcional, es el carbonilo y el OH, pero recuerde que si están juntos se llama entonces carboxilo. Recuérdelo, carboxilo. Aquí su nombre, ácido acético. Pero si usted revisa las normas o reglas de nomenclatura IUPAC, el acético no aparece por ahí. ¿Por qué? Porque es que otra particularidad de los ácidos carboxílicos es que muchos de ellos aún se nombran a través de su nombre común o particular. No se siguen tanto las reglas de la IUPAC en ese caso. Miremos acá. También se maneja a partir de la parte molecular. Usted verá esta parte en biología molecular ya en algunos semestres, ¿vale? El próximo semestre en bioquímica, mira, ¿sí? Aquí tendrá usted otra forma de representarlo, COOH, ¿de acuerdo? Es la forma abreviada, ¿listo? Resulta que dentro de las reacciones principales sufren una sustitución nucleofílica. ¿Qué significa eso? No se le olvide, recuerde que eso se asocia con que se ataque un carbono, ¿de acuerdo? A eso nos referimos con esa sustitución nucleofílica. Se ataca a través de la reacción un carbono positivo, es decir, un carbocatión, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengamos siempre presente, estimados estudiantes, aquí solo son sustituciones. ¿Qué significa la sustitución? Miremos acá arriba un momento, por favor. En estos procesos, el OH es aquel grupo que va a salir, que se va a sustituir, siempre. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, siempre, siempre. Bien. Resulta que nosotros tenemos acá una gran cantidad de sustancias que son ácidos carboxílicos y que tienen grandes aplicaciones. Por ejemplo, en la parte alimenticia, usted dice, bueno, el ácido acético hace parte del vinagre, ¿sí? Aquí aparece también en el vino. Cuando nosotros trabajemos, me refiero a nosotros, es en general ustedes en bioquímica, ustedes van a encontrar, por ejemplo, acetato. En bioquímica el acetato es el anión del ácido acético, es decir, que viene sin este hidrógeno, ¿de acuerdo? Viene ionizado debido a la parte del pH, ¿listo? Usted también trabajó eso en análisis instrumental o lo está trabajando, ¿de acuerdo? Entonces acá vemos que el ácido acético es un ácido carboxílico, es un ácido orgánico que se puede utilizar tanto en la química orgánica como en la química general o en el análisis instrumental. Tenemos acá, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico. Este ácido acetilsalicílico no se nombra acá debido a, o utilizando, perdón, las reglas de la IUPAC. Aquí hablamos de un acetil que proviene de acético. Acético significa dos carbonos, estimados estudiantes.
Esto es un prefijo que se mantiene o se acepta aún para nombrar algunas estructuras. Entonces, mire, acético significa que tiene uno y que tiene dos carbonos. Y se refiere a esta parte. Por eso nos dicen ácido acetil, que sería esta parte. Y ya el salicílico que vendría por esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, téngalo muy, muy, muy presente. ¿Sale? ¿Vale? ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque es que el otro semestre, cuando vea bioquímica, usted ya va a empezar con algo que dice acetilcoenzima A. Entonces usted dice, bueno, ¿y qué significa cada parte? Entonces tenemos una coenzima A con una infinidad de estructura, ¿sí? Una gran cantidad de carbonos en una estructura, ¿sí? Pero su objetivo será transportar esos acetiles, es decir, dos carbonos, ¿de acuerdo? Para que usted lo tenga presente, ¿sí? Entonces viene la glucólisis, usted explica la glucólisis y luego, ¡pum!, de glucólisis por conformación de piruvato, ¿cierto? Saltamos al ciclo de Krebs a través de la acetilcoenzima A, ¿sí? Entonces, la persona encargada le va explicando y usted, nuestro objetivo será que tenga una comprensión de cada proceso desde esta parte estructural. Miremos otra aplicación, el ácido ascórbico, la vitamina C. Este ácido ascórbico se maneja, ¿sí?, en procesos, por ejemplo, inmunológicos, ¿de acuerdo? Regula muchos procesos en lo que tiene que ver con la parte inmunológica. ¿Listo? Allá usted verá también en esa bioquímica cuáles son las características, funciones y demás de lo que son las vitaminas. Esta vitamina es hidrosoluble, por ejemplo. Es una forma de clasificar esto. Cuando hablamos del ácido oxálico, ¿sí?, pues mire que tiene un sabor, sabor amargo, pero pues nosotros para hablar de las espinacas y demás, no lo manejamos mucho desde el área de la salud. Este, sin duda alguna, será uno de los más importantes, que se llama el ácido cítrico. El ácido cítrico cumple un papel fundamental en la bioquímica referente a la construcción del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se llama también el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Mire que este tiene uno, tiene dos y tiene tres carboxilos, o sea que también se incluye allí. Y el tercer nombre, no menos importante, de ese ciclo de Krebs es el ciclo del ácido cítrico, porque empieza con él, ¿de acuerdo? Allá usted verá eso. Por ejemplo, allá que el oxaloacetato, que viene de 4 carbonos, se une con el acetil y ¡pum!, se convierte en ácido cítrico. Entonces usted se lo aprende de memoria, ¿no? Entonces empieza con el isocitrato, ¿sí? Y de ahí para abajo empieza el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Muy importante, entonces observe, cada uno de estos ejemplos tendrá que ver con ese trabajo en bioquímica. Y hay muchos más, prepárese. Bueno, el benzoato, una sal, conservante o preservante de alimentos, bueno, de pronto usted verá preservantes de este tipo cuando mire actividad reguladora de microorganismos, ¿no? Entonces, control biológico, bueno, etcétera, etcétera. Esta también la va a trabajar, mire, niacina, niacinamida, ¿sí? Bueno, hay otros que se llaman ácido nicotínico, ¿sí? Todos ellos hacen parte o cumplen una función enzimática, se llaman coenzimas. Entonces usted va a trabajar allá las coenzimas como ayudantes o coayudantes en el proceso de reacciones de oxidorreducción en el metabolismo. Entonces, esas coenzimas también a veces les llaman grupo prostético, ¿sí? Entonces allá, por eso le menciono en futuro, en la parte de bioquímica estará aplicando toda esta parte estructural. Mire, siempre estará el carboxilo presente. Carboxilo, ¿listo? También puede estar ionizado sin este sodio o menos, carboxilo, ¿sí? Entonces usted habla del citrato, entonces usted habla del piruvato, ¿sí? O bien habla del lactato, que es el anión del ácido láctico. Muy importante en el proceso de fermentación, procesos anaeróbicos. Por ejemplo, con los calambres, bueno, se consume todo el oxígeno, entonces empieza a producir. Pero a nivel de proceso industrial, usted también va a ver esa materia, entonces ahí puede empezar a revisar lo del ácido láctico. La biotina es otra de las vitaminas hidrosolubles. Es muy importante, ¿sí? No solo acá para el metabolismo de grasas, ¿sí? Se llama beta oxidación ese proceso metabólico,
usted lo que va a estar desarrollando, por ejemplo, en procesos de biología molecular, de tejidos y todo ello. Una técnica de protección de ciertos enlaces, células, tejidos, como quiera llamarlo, se refiere a biotinilar. Es decir, se le agrega cierta cantidad de biotina para evitar que sufran oxidaciones o degradaciones los tejidos. ¿Listo? Entonces, aquí también están incluidos los ácidos carboxílicos. ¿Listo? Biotinilar. Aquí usted ve el omega, ¿sí? Esto tiene que ver con lípidos. En los lípidos también tendremos ácidos carboxílicos y se llaman ácidos grasos. Ya usted va a ver, mejor dicho, ácidos carboxílicos por todo lado en esa bioquímica. Bien, el málico, bueno, maleico, ¿sí? Vamos a trabajarlos, o ustedes los van a trabajar en la parte de ácidos grasos, sobre todo, metabolismo también, etcétera, etcétera. Mire la fórmula general, volvemos a retomarla, ¿listo? Se tiene muchas formas de nombrarlo, de indicarlo también, vea. ¿Sí? Esto es lo primero, mira. Siempre revise el enlace o los enlaces de cada carbono. ¿Mm? Esta sencilla, ¿cierto? COOH, cuando no hay que mirar algún proceso estructural, solamente un proceso, por ejemplo, con aminoácidos, ¿cierto? Es posible ponerlo de esa manera. Usted va a trabajar probablemente lo que es punto isoeléctrico, ¿sí? Capacidad amortiguadora. Todo ello lo va a trabajar en los aminoácidos también. Bien, mire lo siguiente. Aquí nosotros trabajamos ya la parte UPAC, ácido propenoico. ¿Mm? Pero resulta que nos dicen ácido propenoico, ¿m? Cuando de pronto no conocemos en qué espacio o asumen que nosotros sabemos en qué espacio o en qué carbonos están los enlaces. Entonces, mire, recuerde, esta es una alternativa, no es específica para ácidos, sobre todo es para alcoholes, aldehídos y cetonas, de esta manera se nombran. ¿M? Usted lo encuentra como bibliografía en el libro McMurray, Química Orgánica. Entonces aquí tendremos una explicación, por ejemplo, ácido 2-propen, 1-oico. Este se solicita debido a que es más explícito que usted seleccione la cadena para aquello que es alcano, alqueno y alquino, ¿sí? Entonces, sobre todo en dobles enlaces y triples, propen, propin, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y al final sí, en donde se encuentra el grupo funcional más importante. ¿Listo? Mire acá todavía la inclusión de la nomenclatura a través de la isomería geométrica. ¿Mm? Entonces vemos los cis y los trans, ¿cierto? Para que usted lo tenga presente, pero se manejan todavía los nombres comunes, cinámico, acrílico. Usted también va a escuchar fórmico, acético, propiónico, butírico, capriónico, ¿sí? De ahí para allá eso hay una infinidad, palmítico, palmitoleico, oleico, araquidónico. Todos esos ácidos usted los va a tener que estudiar y desde una nomenclatura sobre todo común, ¿listo? Entonces, probablemente hay que manejarlos un poquito de memoria, ¿listo? No se manejan las reglas de UPAC. Un último ejemplo, por ejemplo, el ácido 2-aminopropanoico. Usted lo va a trabajar es como alanina. ¿Mm? La alanina es el ácido 2-aminopropanoico, pero allá el profesor o profesor no va a decir, no, es que coge el ácido, no, alanina, valina, isoleucina, ¿listo? Ácido glutámico, ácido aspartico, ¿de acuerdo? Se maneja mucho esa nomenclatura. Mire, ácido etanodioico, usted lo reconoce más como oxálico, vea, malónico, ¿Mm? Butanodioico, ¿sí? Es el succínico, este está en el ciclo de Krebs, ¿sí? Por allá al pie del fumarato. ¿Mm? Entonces por allá usted lo mirará ya en la última parte de la explicación del ciclo de Krebs. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos más ejemplos de lo que son las nomenclaturas. Esta nomenclatura ya es un poco antigua, no se tiene muy en cuenta, pues lo considero yo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, los carbonos, después del carbono más importante, se nombran a través de letras griegas, ¿de acuerdo?
Entonces, el siguiente carbono al carboxilo será el alfa, el beta, el gamma y así sucesivamente. Por ejemplo, la alanina, recuerde que se llama ácido 2-aminopropanoico, será una alfa-amina, ¿cierto? O alfa-alanina, como quiera verlo. ¿Por qué? Porque después del carbono carboxílico, perdón, o el carbono más importante de la estructura, en el alfa está ese grupo amino. A veces puede que el docente encargado les solicite a ustedes trabajar sobre esta nomenclatura, ¿listo? Sobre todo en ácidos grasos, igual lo del omega, ¿de acuerdo? Entonces allá usted puede estar trabajando todo ello. No lo sabemos, es un misterio, pero ante todo debe estar preparado o preparada. Las propiedades físicas, esos ácidos son muy polares, estimados estudiantes. Los ácidos carboxílicos son polares, son muy solubles en agua, porque forman puentes de hidrógeno. También son líquidos asociados, estimados estudiantes. Los ácidos carboxílicos son ácidos, eh, son sustancias asociadas, es decir, que forman puentes de hidrógeno. Mire, forman un puente doble, o doble puente, perdón. Y eso significa que ustedes, cuando disuelvan ese tipo de ácidos en agua, cuando tienen cadena pequeña, serán muy solubles, ¿de acuerdo? Asimismo, sus puntos de ebullición son muy altos. La mayoría de ellos se encuentran en estado sólido, ¿de acuerdo? Precisamente por esta interacción del doble punto de ebullición. Bien, otra propiedad que también tienen los ácidos, valga la repetitividad, es la acidez. Son muy ácidos. Recuerde que en función del valor de pKa, entre menor sea el valor de pKa, más ácidos o más ácido será una sustancia carboxílica, hablando de los ácidos carboxílicos. Mire lo siguiente, recuerde que entre menor es el pKa, más ácido. Mire acá, 4,74 el acético, pero si se le agrega un cloro, eso aumenta la acidez, porque esta zona se vuelve más polar, más negativa. Con dos cloros, mire, aumenta la acidez, casi ya se vuelve un ácido muy fuerte. ¿Listo? Un ácido fuerte. Y este TCA, el ácido tricloroacético, usted lo usa mucho en biología molecular o en otro tipo de procesos para extracciones, para conservar, para reaccionar, bueno, etcétera, etcétera. Tiene tres cloros ahí en este carbono alfa. Acuérdese que lo del carbono alfa. Entonces, ahí tiene usted la forma de estudiar todo eso. Entonces, cuando hablamos del carbono alfa, mira, hay tres cloros ahí. Ácido tricloroacético y su acidez aumenta mucho. Bien, lo mismo acá. Entre más lejos esté un grupo electronegativo o un átomo, resulta que el pKa también es variable. Si está muy lejos, no es tan alto el pKa, perdón, es alto el pKa, es decir, no es muy ácido. Mire que si se va acercando, se vuelve más ácido. Mire, acá ya está muy ácido, ¿cierto? Porque el cloro está cerca a la zona donde está el oxígeno con el carbono y este oxígeno, que es la zona más polar, ¿de acuerdo? Entonces usted tiene acá una zona muy polar, lo que hace que este enlace se rompa y el hidrógeno, ¿cierto?, se pueda entregar. Recuerde que esa es la definición de un ácido, según Bronsted y Lowry. Aquella capacidad que tienen de una sustancia de liberar o entregar hidrógenos en un medio acuoso. ¿De acuerdo? Bien. Pregunta por ahí, escuché. Vamos a mirar. O sea que a mayor pKa, menor acidez. Lleva maracuyá. Correcto. Si yo tengo un ácido de pKa 6 y uno de pKa 3, es más ácido el de 3. ¿Estás? ¿Capichi? ¿Capichi? Bueno. Más dudas, más inquietudes. Pues pucha. Otra persona acaba de presentar el quiz y lo perdió. Bueno. Pilas con eso. Resulta que aquí tenemos una de las propiedades químicas más marcadas.
Resulta que como tal los ácidos carboxílicos son muy estables. Esta es una de las reacciones en las que esta sustancia, el cloruro de tionilo, genera una sustitución. ¿Qué significa que genera una sustitución? Que este OH se elimina o sale, es un grupo saliente, y el cloro ingresa. ¿Por qué será nucleofílica? ¿Quién me dice? ¿Por qué será nucleofílica? Porque ataca al carbocatión que se forma. Sí, señor, muy bien. En efecto, este enlace se empieza a debilitar y el carbono adquiere una carga positiva, carbocatión, y el OH una carga negativa. Muy bien. Algo particular sobre el cloruro de tionilo, estimados estudiantes. Es una sustancia inestable al ambiente o al aire. Cuando usted destapa ese reactivo libera vapores de ácido clorhídrico y dióxido de azufre. Ese dióxido de azufre se oxida rápidamente en la atmósfera y produce SO3, el trióxido, que en sus mucosas, su garganta, su lengua, donde caiga, entre comillas, ¿sí?, produce ácido sulfúrico. Es decir, que por cualquier lado este cloruro de tionilo es supremamente irritante, ¿de acuerdo? Es nocivo y ya en ciertas concentraciones es extremadamente tóxico, ¿de acuerdo? Produce ácido clorhídrico y dióxido de azufre que luego se oxida, ¿listo? Su utilización es bastante restringida, pero en este caso nos produce esta formación de una sustancia que se llama haluro o halogenuro de acilo. ¿Listo? Cloruro de acilo. ¿Sí? Por ejemplo, cloruro de etanoilo, cloruro de propanoilo, va terminando en oilo. ¿Listo? Bien. Lo que pasa acá, ¿sí?, es una esterificación. Ya la vamos a mostrar acá un poco mejor. Miremosla acá. No. Miremosla acá en el primero. Resulta que lo primero que tiene que suceder es esto, que el OH salga, ¿sí? Si ese OH sale, ¿sí?, es posible formar el éster, ¿sí? Pero para que este OH pueda salir, primero hay que colocar o atacarlo con un cloruro, generalmente, con un cloro. Y ese cloro tiene que ser negativo para que este OH pueda salir. Cuando ya aquí tengamos ese cloro, ¿sí?, ya podremos hacer la reacción para que se forme el éster en discusión. Vamos a ver si está por acá. Bueno, miremoslo acá a ver. Está por acá arriba. Bien, aquí tenemos condensación. Bueno, se me perdió ahora. Bueno, aquí en este mismo. Resulta que primero entonces pasa a halogenuro, ¿sí? Y luego aquí se va a unir un alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que la formación de un éster, ¿cierto?, es la condensación, la unión entre un ácido y un alcohol, por ejemplo. ¿De acuerdo? Cuando nosotros trabajamos teniendo en cuenta ello, los ésteres, que son derivados de ácidos carboxílicos, se refiere a que tenemos sustancias de un olor particular también. Igual que los aldehídos y las cetonas, los ésteres también tienen un olor particular. Miremos, por ejemplo, aquellos que trabajamos en el laboratorio, el acetato de etilo, el removedor de esmalte. Ese removedor de esmalte usted probablemente lo asociaba con la acetona, pero no. El acetato de etilo es el componente activo. Es un éster, tiene un olor particular. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a mirar acá otra parte. Aquí nos vuelven a mostrar la condensación para formar un éster entre un ácido y un alcohol. Mire la reducción, recuerde, es una de las partes fundamentales que usted tiene que aprender para bioquímica. Muchos han perdido el quiz y pues ahí damos la cuñita para que usted tenga esa herramienta ahorita. Muchos lo han perdido porque se les pregunta sobre oxidación y reducción y no saben, ¿sí? Mire, esto está oxidado porque tiene 1, 2 y 3 enlaces entre carbono y oxígeno. Mire que aquí terminan
solamente con dos. No es la única forma. Recuerde que otro tipo de reducción es que aumente los enlaces con hidrógeno. Si una estructura o una parte o un carbono, como quiera decirlo, aumenta sus enlaces con eh, hidrógeno, hay una reducción inmediatamente. Entonces así usted lo establece. Sobre todo cuando trabaje coenzimas, pilas entonces con eso de reducción y oxidación. La utilidad en la industria, bueno, en su proceso académico también, en bioquímica, eso tendrá que trabajar mucha parte de ácidos, nada más cuando empiece con lípidos, con proteínas, con todos, ¿sí? Por ejemplo, si empieza con proteínas, será trabajando con aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos tienen grupo carboxilo como grupo funcional muy importante, los ácidos grasos también, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tenga muy presente.